En el Madrid que yo recuerdo, el del siglo de las luces, la luz no llegaba a todos los rincones por igual. Nuestra ciudad era un laberinto de contrastes, un escenario donde el raso y la seda de los salones apenas se rozaban con la arpillera y el remiendo de los callejones. El aire olía a incienso cerca de las iglesias, a especias en los mercados de la Plaza Mayor y a miseria en los arrabales. Era un mundo de muros, algunos de piedra, y otros, los más altos, invisibles, construidos con el desdén de una clase hacia la otra. En este hervidero de almas, donde un apellido valía más que una vida de trabajo honrado, vivía la familia Morales. No eran de la más alta nobleza, de esos cuyos escudos adornaban las portadas de los grandes palacios, pero gozaban de una posición cómoda. Don Ricardo Morales era un hombre de leyes, respetado en los círculos de la villa y corte, de gesto severo, pero, decían, de corazón justo. Su esposa, doña Elvira, era el alma de la casa, una mujer cuya devoción por las apariencias solo era superada por su estricto control sobre cada detalle de su hogar, desde el brillo de la plata hasta la conducta de la servidumbre. La casa de los Morales, en la calle de las Huertas, era un microcosmos de aquel Madrid, un mundo ordenado, de rutinas inquebrantables. El sol apenas despuntaba cuando el trajín comenzaba en las cocinas y los cuartos de servicio, un murmullo de faldas, cubos y escobas que se apagaba al llegar a los aposentos señoriales. La vida transcurría con la precisión de un reloj, cada persona en su lugar, cada tarea con su hora, y en ese engranaje, una pieza pequeña, casi invisible, era Clara. Clara había llegado del campo hacía un par de años, con los ojos todavía llenos del verde de su tierra y las manos encallecidas por un trabajo más rudo. Era menuda, de movimientos silenciosos, una sombra que se deslizaba por los pasillos cumpliendo sus quehaceres, fregaba los suelos hasta que reflejaban la luz de los candelabros, zurcía la ropa de hilo con una paciencia de monja y servía la mesa sin que apenas se notara su presencia. Su rostro, habitualmente bajo, ocultaba una expresión difícil de leer. ¿Era timidez? ¿Era sumisión? ¿O era el celo con que se guarda un secreto? La relación entre ella y sus señores era la que dictaba la costumbre, una distancia insalvable. Don Ricardo apenas reparaba en ella, como no se repara en el mueble que ocupa siempre el mismo rincón. Doña Elvira, en cambio, sí la veía. Veía cada pequeña imperfección, cada mínima falta. Una mota de polvo en el marco de un cuadro, un pliegue mal hecho en un mantel, eran ofensas que merecían una reprimenda afilada, pronunciada en voz baja para no alterar la paz de la casa, pero que cortaba el ánimo de la joven como un cuchillo frío. Recuerdo un incidente, una de esas pequeñas grietas que anuncian el derrumbe, un jarrón de porcelana, traído de las Indias, y regalo de bodas de doña Elvira, apareció una mañana hecho añicos en el suelo del salón. Nadie supo cómo. Clara juró y perjuró que ella no había sido, que al entrar a limpiar ya lo había encontrado así. Sus ojos, anegados en lágrimas, suplicaban que la creyeran. Pero la palabra de una criada contra la evidencia de un tesoro roto era una batalla perdida de antemano. Doña Elvira no la despidió, pues una buena sirvienta, aunque torpe, era difícil de encontrar. En su lugar, le impuso un castigo que resonó por toda la casa. Durante meses, su ya mísero jornal sería descontado para pagar una deuda que jamás podría saldar. Desde aquel día, algo en Clara se quebró. El silencio que la envolvía se hizo más denso, más pesado. Su mirada ya no era solo baja, sino esquiva, y en sus ratos libres, en el pequeño jergón que compartía con otra criada, se la oía a veces sollozar en la oscuridad. Los demás sirvientes lo notaron. Veían cómo sus manos temblaban ligeramente al servir el vino a don Ricardo, o cómo su espalda se tensaba cuando doña Elvira entraba en la cocina. Empezó a buscar la soledad, a escabullirse hacia el pequeño patio trasero, donde se quedaba mirando a la nada, como si esperaba una señal que solo ella podía ver. Algunos decían que rezaba más de la cuenta, otros que se había vuelto huraña y resentida. Eran susurros, pequeñas observaciones que, en aquel momento, no parecían más que los efectos de una injusticia doméstica. Nadie podía imaginar que eran el preludio de la tormenta. Madrid, nuestra ciudad, siempre ha sido un pueblo grande con ínfulas de capital. Las noticias, y sobre todo los chismes, vuelan de boca en boca más rápido que el viento de la sierra. Un gesto, una palabra, una mirada, todo se interpreta, se exagera y se convierte en una verdad a medias que todos aceptan. En los mentideros, en las tabernas,
En las fuentes donde las criadas llenaban sus cántaros, se tejía cada día la reputación y la deshonra de las familias, y en ese tejido los hilos de la envidia y el prejuicio de clase eran los más fuertes. Se disfrutaba con la caída de los poderosos, se sentía un placer oscuro en confirmar que tras sus fachadas de virtud se escondían los mismos o peores pecados que el del pueblo llano. La víspera de que todo cambiara fue un día como cualquier otro, un martes gris de otoño, con el cielo plomizo amenazando lluvia. Clara cumplió su rutina con la misma eficacia silenciosa de siempre. Sirvió la cena, retiró los platos y se perdió en la penumbra de la zona de servicio. La última vez que alguien la vio con certeza fue cuando doña Elvira le ordenó que bajara a la bodega a por una botella de vino para un invitado inesperado. Una tarea sencilla, un último encargo antes de retirarse a descansar. La noche cayó sobre Madrid, envolviendo la calle de las Huertas en su manto de silencio y sombras. Las luces de la casa de los Morales se fueron apagando una a una, como estrellas que se rinden ante la oscuridad. El sereno cantó las horas con su voz monótona, y la ciudad se sumió en el sueño, ajena a que en el interior de aquellos muros, una ausencia estaba a punto de convertirse en un grito que despertaría a todos. A la mañana siguiente, el sol se filtró por las ventanas, pero Clara no apareció para abrirlas. Su cama estaba vacía, la manta doblada con una pulcritud inquietante, como si nadie hubiera dormido en ella. Al principio fue solo extrañeza. Quizás se había levantado antes, quizás estaba enferma. Pero las horas pasaban, y el vacío que había dejado su pequeña figura comenzaba a crecer, a llenarlo todo. La extrañeza se convirtió en preocupación, la preocupación en alarma, y finalmente la alarma se tiñó de una sospecha oscura y terrible. Clara, la sirvienta silenciosa, había desaparecido, y con ella la paz de la casa de los Morales se había desvanecido para siempre. Aquella noche de martes, la humedad de noviembre se pegaba a los huesos y al alma. La última orden de doña Elvira resonó en el zaguán con la frialdad de una sentencia: bajar a la bodega a por una botella de aquel vino de Jerez que tanto agradaba a las visitas. Para Clara, aquel encargo era un respiro momentáneo del escrutinio de su señora, un breve descenso a la quietud y el frescor subterráneo de la casa. Con un pequeño candil en la mano, cuya llama danzaba proyectando sombras grotescas sobre las paredes de piedra, la muchacha descorrió el pesado cerrojo de la puerta de la bodega y comenzó a bajar los escalones de madera, que crujían bajo sus pies como si se quejaran de su peso. La bodega de los Morales no era como las de las grandes casas, pero sí un laberinto de estantes y barricas que olía a tierra mojada, a vino viejo y a tiempo detenido. El aire era denso y frío. Clara avanzó con paso conocido, buscando la sección donde se guardaban los vinos generosos. La luz de su candil apenas lograba arañar la profunda oscuridad, creando un pequeño círculo de claridad a su alrededor. Fue en ese instante de vulnerabilidad, con la espalda vuelta hacia la escalera y la atención fija en las etiquetas de las botellas, cuando el aire a su espalda se movió de una forma antinatural, más rápido y denso que una simple corriente. No tuvo tiempo de girarse, ni siquiera de ahogar un grito. Una mano áspera, grande y sucia como un trozo de arpillera, le tapó la boca con una violencia brutal, ahogando cualquier sonido en su garganta. Un brazo de hierro la rodeó con la cintura, levantándola del suelo como si fuera una muñeca de trapo. El candil cayó de sus manos y se apagó al chocar contra el suelo de tierra, sumiendo la escena en una oscuridad casi total. El único sonido era el de su propia respiración, entrecortada y llena de pánico, y el olor a sudor rancio y a tabaco barato de su agresor. Sintió la presencia de un segundo hombre, una sombra que se movía con agilidad en la negrura para asegurar la puerta, bloqueando la única salida. Lo que Clara contaría después, con la voz rota y la mirada perdida, dibujaba una cronología del terror. Aquellos hombres no pronunciaron palabra. Su silencio era parte del tormento, una prueba de que aquello no era un robo improvisado, sino un acto premeditado. La arrastraron hacia el fondo de la bodega, a una pequeña alcoba que servía de almacén para trastos viejos. Allí, con una cuerda que le mordía las muñecas, la amarraron a una viga de madera. Le amordazaron la boca con un pañuelo que sabía a polvo y a desesperación, y la dejaron allí, sola en la oscuridad más absoluta, con el único sonido del latir desbocado de su propio corazón. Nadie en la casa oyó nada. Don Ricardo y doña Elvira departían con su invitado en el salón, sus voces amortiguadas por los gruesos muros y las pesadas cortinas de terciopelo. El resto de la sirvienta, agotada por la jornada, ya se había retirado a sus catres en el desván, sumidos en un sueño profundo. Afuera, en la calle de las Huertas, la vida nocturna de Madrid seguía su curso indiferente. El sereno, de paso en su ronda, cantó las 11 y todo sereno, su voz grave resonando en la calle vacía. No vio ninguna puerta abierta, ningún movimiento sospechoso. La casa de los Morales dormía, o eso parecía.
su fachada impoluta ocultando el horror que se gestaba en sus entrañas. Pasaron las horas, o quizás solo los minutos. Para Clara, el tiempo se había disuelto en una eternidad de miedo. Cada crujido de la casa, cada rata que correteaba entre las barricas, era un nuevo sobresalto. Finalmente, los pasos regresaron. Eran los mismos hombres. Sin una palabra, la desataron de la viga, pero no de sus ataduras. La sacaron de la bodega, no por la puerta principal que daba a la casa, sino por un pequeño portón trasero, casi olvidado, que comunicaba con un estrecho callejón de servicio. Una vía de escape perfecta, oculta a la vista de la calle principal. El aire frío de la noche madrileña fue como una bofetada en su rostro. La obligaron a caminar, tropezando en la oscuridad, por una sucesión de callejuelas angostas y malolientes. El barro se le pegaba a los zapatos, y el hedor de los desagües se mezclaba con el perfume del miedo. A la vuelta de una esquina, aguardaba un carruaje. No era el coche de un noble, sino una tartana de alquiler, de las que se usaban para transportar mercancías o viajeros de poca monta, con las cortinillas echadas para no revelar su interior. La arrojaron dentro sin ninguna delicadeza. El viaje fue una pesadilla confusa. El traqueteo de las ruedas sobre el empedrado, los gritos lejanos de algún borracho, el tañido de una campana de iglesia dando las horas, todo le llegaba como un eco distorsionado. No sabía a dónde la llevaban, solo que cada vez se alejaba más de todo lo que conocía. El carruaje se detuvo finalmente en un lugar donde el ruido de la ciudad se había apagado, sustituido por un silencio rural, casi campestre. Estaban en los arrabales, en esa tierra de nadie que rodeaba Madrid, un lugar de huertas, casuchas miserables y solares abandonados. La casa a la que la llevaron era poco más que una ruina. Las paredes, de adobe desconchado, parecían a punto de venirse abajo. No había cristales en las ventanas, solo harapos clavados para protegerse del viento. Dentro, el hedor a humedad y a podredumbre era insoportable. La arrojaron sobre un jergón de paja en una esquina, y allí la dejaron. Durante los 2 días siguientes, según su testimonio, vivió un calvario. Sus captores, a los que apenas podía distinguir en la penumbra, la trataban con un desprecio absoluto. Le daban un poco de pan duro y agua, lo justo para mantenerla con vida. No le hablaron de rescate, no le pidieron dinero. Su cautiverio parecía tener un propósito distinto, uno que ella no alcanzaba a comprender, y que la aterrorizaba aún más. Era una tortura psicológica, un ejercicio de crueldad en la que la incertidumbre era el peor de los castigos. Escuchaba sus conversaciones en voz baja, fragmentos de frases que no lograba conectar. Hablaban de un encargo, de dar un escarmiento, de la señora. Palabras que, en su mente aterrorizada, empezaron a tejer una telaraña de sospechas que apuntaba en una dirección impensable. En la segunda noche, la dinámica cambió. Uno de sus captores, el que parecía más joven y quizás menos cruel, se le acercó mientras el otro dormía. Le quitó la mordaza por un momento, y en un susurro le dijo que todo acabaría pronto, que solo tenía que aguantar un poco más. Aquellas palabras, lejos de consolarla, la sumieron en un pánico todavía mayor. ¿Qué significaba acabar? La iban a matar. El terror le dio una fuerza que no sabía que poseía. Esperó, con la paciencia de un animal acorralado, a que el sueño venciera a sus guardianes. La oportunidad llegó poco antes del alba. El hombre mayor roncaba profundamente, y el más joven había cabeceado, vencido por el cansancio. Con un esfuerzo sobrehumano, mordisqueando y retorciendo las cuerdas que ataban sus muñecas contra una piedra saliente del muro, consiguió liberarse. Sus manos estaban en carne viva, sangrando, pero estaba libre. Se movió con el sigilo de un fantasma, descalza sobre el suelo de tierra, para no hacer ruido. Contuvo la respiración al pasar junto a los cuerpos dormidos de sus captores, y como una exhalación, salió por la puerta mal entornada. Corrió sin mirar atrás, con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de estallar. Corrió por campos yermos y caminos de tierra, guiada solo por el instinto, y por el resplandor anaranjado que anunciaba el amanecer sobre las torres de Madrid. No sabía dónde estaba, solo que debía volver a la ciudad, al mundo de la gente, a la luz. Estaba exhausta, herida, con la ropa desgarrada y el cuerpo cubierto de magulladuras. Cada sombra le parecía un perseguidor, cada ruido del campo un nuevo peligro. Fue un lechero que se dirigía a la ciudad con su carro antes de que saliera el sol, quien la encontró. Vio una figura menuda y desvalida desplomarse en mitad del camino de Atocha. Al principio pensó que era una aparición, un alma en pena, pero al acercarse, vio a la muchacha, temblando de frío y de miedo,
balbuceando palabras inconexas sobre hombres, una casa en ruinas y un carruaje. Estaba en un estado lamentable, al borde del colapso, pero viva. El buen hombre la cubrió con su manta, la subió a su carro y la llevó directamente a la autoridad más cercana. El crimen, hasta entonces un secreto guardado entre los muros de una casa abandonada, estaba a punto de estallar a la luz del día, salpicando con su lodo a toda la villa y corte de Madrid. La noticia del regreso de Clara cayó sobre Madrid como una tormenta de verano, de esas que llegan sin aviso, con un estruendo que hace temblar los cristales de las casas y el alma de la gente. Primero fue un rumor, un susurro que corrió desde los puestos del mercado de Atocha hasta las cocinas de las casas nobles. La criada de los Morales, la que se había esfumado sin dejar rastro, había aparecido, viva, sí, pero rota por dentro y por fuera, con una historia que helaba la sangre. Cuando el corregidor de la villa, don Alonso de Quintanilla, un hombre cuya severidad era tan conocida como su afán de justicia, fue informado del caso, supo de inmediato que aquello no era un asunto menor. No se trataba de una simple fuga o de un hurto doméstico. El relato del lechero y el estado lastimoso de la muchacha apuntaban a un crimen de una audacia y una crueldad que desafiaban el orden de nuestra ciudad. Se personó él mismo en la casa de los Morales, acompañado de 2 alguaciles, y su presencia transformó el drama familiar en un asunto de Estado. Recuerdo la escena como si la estuviera viendo ahora mismo. Don Ricardo y doña Elvira, pálidos y descompuestos, recibiendo a la comitiva judicial. Su hogar, hasta entonces un santuario de orden y discreción, se vio invadido por las preguntas ásperas de la ley. Tuvieron que relatar una y otra vez la rutina de aquella noche, los movimientos de cada miembro de la casa, la última orden dada a Clara. Doña Elvía, con su habitual compostura resquebrajada, apenas podía articular palabra. La vergüenza y el horror luchaban en su rostro. ¿Cómo había podido ocurrir algo así bajo su techo? ¿Qué clase de monstruos se atrevían a profanar la seguridad de una familia decente? Mientras los señores eran interrogados en el salón, un grupo de alguaciles descendió a la bodega. El lugar estaba tal y como lo habían dejado los secuestradores, o eso parecía. El candil de Clara yacía en el suelo, con el cristal roto y un reguero de aceite en la tierra. La puerta que daba al callejón trasero estaba forzada, aunque de una manera extraña, como si se hubiera hecho desde dentro. Y junto a la viga donde Clara dijo haber estado atada, encontraron un trozo de cuerda basta, manchada de lo que parecía ser sangre seca. Aquellas eran las primeras pruebas, los primeros hilos de los que tirar en una madeja que se antojaba enrevesada y oscura. Pero la pieza central de la investigación era, por supuesto, la propia Clara. La llevaron a una sala aparte, la envolvieron en una manta y le ofrecieron un caldo caliente que sus manos temblorosas apenas podían sostener. Ante el escribano del juzgado, con una voz que era poco más que un hilo, la muchacha relató su calvario. Cada detalle era preciso, cada descripción vívida. Habló de la mano áspera que le tapó la boca, del olor a tabaco de su agresor, del traqueteo del carruaje en la noche, de la humedad de la casa abandonada y de los susurros de sus captores. Su testimonio era desgarrador. Dibujaba el retrato de 2 hombres, uno mayor y más rudo, el otro más joven y silencioso. No les vio los rostros con claridad, pues siempre actuaron en la penumbra, pero pudo describir sus ropas de jornalero, sus manos encallecidas y sus voces graves, con un acento que le parecía de los barrios bajos. La coherencia de su relato, la angustia genuina que se reflejaba en sus ojos anegados en lágrimas, convencieron a todos los presentes. Nadie podía dudar de la palabra de aquella pobre criatura que había sido arrancada de la seguridad de su hogar y sometida a un tormento indecible. Con esa descripción, por vaga que fuera, los alguaciles se lanzaron a los arrabales y a Madrid como una jauría tras su presa. Peinaron las tabernas de lavapiés, los mesones del rastro y las casuchas de las afueras. Interrogaron a mendigos, a mozos de cuerda, a cualquier persona de mal vivir que pudiera encajar en el perfil. La ciudad entera se convirtió en un hervidero de sospechas. La noticia, avivada por las gacetas que la publicaron en primera plana, se convirtió en el único tema de conversación. ¿Quiénes eran esos hombres capaces de tal atrocidad? El escándalo sacudió los cimientos de nuestra sociedad. En los salones de la nobleza, el miedo se disfrazaba de indignación. Se hablaba de la creciente insolencia del pueblo llano, de la falta de seguridad en las calles, de la necesidad de mano dura. Se reforzaron las cerraduras y se advirtió a la servidumbre de no hablar con extraños. En las plazas y los mercados, la reacción era más compleja. Había compasión por Clara, sí, pero también un murmullo de resentimiento. Se decía que algo así solo podía pasarle a los ricos, que en los barrios pobres la vida valía tan poco, que a nadie le importaba un secuestro más o menos. La presión sobre el corregidor Quintanilla era inmensa.
Necesitaba culpables, y los necesitaba pronto. Y la suerte, o quizás la precipitación, pareció ponerse de su lado. Una delación anónima, de esas que nacen de la envidia o de una vieja rencilla, señaló a 2 hombres, José el Manco y un joven llamado Manuel, ambos conocidos por pequeños hurtos y por frecuentar las peores tabernas de la zona sur. Su descripción encajaba a grandes rasgos con la de Clara. Vivían juntos en una choza miserable cerca del arroyo Abroñigad y poseían una tartana que usaban para aportes. Fueron arrestados al amanecer, sin oponer resistencia, sorprendidos en su jergón. En el registro de su vivienda, los alguaciles encontraron varias cuerdas de esparto, similares a la hallada en la bodega de los Morales. Y lo que pareció la prueba definitiva, en la tartana, oculta bajo una manta raída, hallaron una peineta de caray. Una peineta barata, como las que usaban las criadas. No era de Clara, pero para los investigadores, aquello era suficiente. Tenían a sus hombres. La rueda de reconocimiento fue el momento culminante. Se celebró en las dependencias del juzgado, en un ambiente cargado de tensión. Pusieron a José y a Manuel en una fila, junto a otros 3 detenidos. Trajeron a Clara, que entró en la sala temblando, aferrada al brazo de un alguacil como si fuera a desmayarse. Al ver a los sospechosos, un sollozo se escapó de su garganta y se tapó el rostro con las manos. El corregidor le pidió que los mirara bien, que se tomara su tiempo. Clara levantó la vista lentamente. Sus ojos recorrieron la fila de hombres, deteniéndose en los rostros de José y Manuel. Su cuerpo se estremeció. Tras un silencio que pareció durar una eternidad, señaló con un dedo tembloroso. «Son ellos», susurró, con la voz rota. «Juro por Dios que son ellos». Su identificación fue tan categórica, su terror tan palpable, que cualquier atisbo de duda se desvaneció. La justicia había encontrado su cauce. Madrid respiró aliviado. Los 2 acusados protestaron su inocencia con vehemencia. Juraron que aquella noche habían estado bebiendo en una taberna de la calle del Oso hasta altas horas y que varias personas podían atestiguarlo. Pero, ¿quién iba a creer la palabra de un puñado de borrachos contra el testimonio de una víctima inocente y el peso de las pruebas encontradas? Sus coartadas fueron desestimadas como la burda mentira de 2 criminales acorralados. El proceso fue rápido, casi sumarísimo. La opinión pública clamaba por un castigo ejemplar, y la justicia se lo concedió. Fueron condenados a la pena máxima, el garrote vil. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la ejecución, algunas piezas del rompecabezas comenzaron a no encajar. Eran detalles pequeños, casi insignificantes, que solo un observador meticuloso como el propio corregidor Quintanilla, a pesar de su convicción inicial, no podía ignorar. El médico que había examinado a Clara tras su rescate, un viejo y sabio galeno llamado Dr. Ledo, presentó un segundo informe, más detallado. En él señalaba que las magulladuras de la muchacha, aunque reales, no parecían producto de una lucha violenta, y las marcas en sus muñecas eran extrañamente uniformes, más propias de alguien que se hubiera atado a sí mismo con paciencia que de alguien amarrado a la fuerza. Luego estaba el testimonio de la otra criada de los Morales, una muchacha gallega llamada Sabela. En un segundo interrogatorio, más calmado y lejos de la histeria de los primeros días, Sabela recordó algo que había pasado por alto. La noche de la desaparición, al retirarse a dormir, vio a Clara en el patio trasero, cerca del cobertizo donde se guardaban las herramientas y las cuerdas para tender la ropa. No le dio importancia en su momento, pero ahora, a la luz de los hechos, le parecía extraño. ¿Qué hacía allí Clara, a solas, en la oscuridad? El propio corregidor, movido por una inquietud que no lograba acallar, decidió volver a la escena del crimen. Recorrió la bodega, el callejón, el camino que supuestamente había seguido el carruaje. Y fue entonces cuando un alguacil veterano, un hombre de pocas palabras pero de ojo avisor, encontró algo. La cuerda hallada en la bodega no era una cuerda cualquiera. Era idéntica, en su trenzado y en su tipo de fibra, a la que usaban en la casa de los Morales para tender la colada. La misma cuerda que guardaban en el cobertizo donde Sabela había visto a Clara. Aquella revelación fue como un relámpago en la oscuridad. De repente, la historia perfecta de Clara comenzó a mostrar sus grietas. ¿Cómo era posible que sus secuestradores hubieran usado una cuerda de la propia casa? ¿Y por qué forzar una puerta desde dentro? Las preguntas se agolpaban en la mente de Quintanilla, cada una más perturbadora que la anterior. La investigación, que parecía cerrada y resuelta, se reabrió de golpe, pero esta vez el foco no estaba en los arrabales de Madrid, sino en el interior de la víctima. Se ordenó una nueva ronda de interrogatorios, pero esta vez con una perspectiva diferente. Ya no buscaban confirmar la historia de Clara, sino ponerla a prueba. Volvieron a hablar con el lechero, quien admitió que, aunque la muchacha estaba en un estado lamentable, no recordaba haber visto barro reciente en sus zapatos, algo improbable si hubiera corrido a campo traviesa en una noche húmeda.
Los investigadores buscaron la casa en ruinas que Clara había descrito con tanto detalle, pero no encontraron ninguna que se ajustara a su descripción en la zona donde supuestamente estuvo cautiva. El cerco se estrechaba lentamente alrededor de la joven sirvienta. Cada nueva pesquisa, en lugar de reforzar su relato, lo debilitaba. La imagen de la víctima inocente comenzaba a desbujarse, dando paso a una sombra mucho más compleja y siniestra. El corregidor Quintanilla se enfrentaba a una disyuntiva terrible. Tenía a 2 hombres condenados a muerte, cuya culpabilidad había sido sellada por el testimonio de una joven. Pero ahora, ese mismo testimonio se deshacía como un castillo de arena ante la marea de las contradicciones. La confrontación final con Clara era inevitable. Quintanilla la citó en su despacho, un lugar austero, presidido por un crucifijo y el escudo de la villa. Ya no había mantas ni caldos calientes, solo la mirada fría y penetrante de la justicia. El corregidor, con una calma glacial, fue desgranando una a una todas las incongruencias: la cuerda, la falta de barro en los zapatos, la casa inexistente, el informe del médico. Al principio, Clara mantuvo su historia. Lloró, suplicó, se proclamó víctima de una terrible injusticia por segunda vez. Pero a medida que Quintanilla presentaba las pruebas, su compostura se fue agrietando. El miedo en sus ojos fue reemplazado por un destello de ira, de desafío. Su fragilidad se transformó en una dureza inesperada. La máscara de la pobre sirvienta se estaba cayendo, revelando un rostro que nadie, absolutamente nadie en todo Madrid, podría haber imaginado. La ciudad entera, que había juzgado y condenado tan rápidamente, contenía ahora la respiración. El destino de José y Manuel pendía de un hilo, suspendido sobre el abismo de una posible mentira. Y en el centro de todo, una pregunta terrible comenzaba a formularse en la conciencia colectiva, una pregunta que nos obligaba a mirarnos en el espejo de nuestros propios prejuicios. ¿Y si la víctima no fuera la víctima? ¿Y si el monstruo no se escondía en los callejones oscuros, sino detrás de los ojos más inocentes? Fue en ese despacho, bajo la mirada severa de los retratos de sus antecesores, donde el corregidor Quintanilla despojó a Clara de su disfraz de mártir. No lo hizo con gritos ni con amenazas, sino con el peso implacable de la lógica, con la fría presentación de los hechos. Cada contradicción era un martillazo sobre el cristal de su mentira, y al final el cristal se hizo añicos. El llanto cesó. Las súplicas se ahogaron en un silencio denso, cargado de una rabia helada. Y entonces Clara habló. Su voz, ya sin el temblor de la víctima, era monótona, desprovista de emoción, como la de quien relata un cuento que conoce de memoria. Confesó. Lo confesó todo. El secuestro nunca existió. Fue una obra de teatro macabra, escrita, dirigida y protagonizada por ella misma. Con una lucidez aterradora, describió cómo, durante semanas, había planeado cada detalle. La cuerda, la misma con la que tendía las sábanas de sus señores, la había tomado del cobertizo. Se había atado ella misma en la bodega, con un nudo corredizo que pudo deshacer con facilidad. Forzó la cerradura del portón trasero desde dentro, con una barra de hierro, para simular una entrada violenta. Luego, amparada por la noche, simplemente se marchó. Su viaje no fue en una tartana de secuestradores, sino a pie, siguiendo las calles que conocía hasta los límites de la ciudad. La casa en ruinas fue una invención, un escenario imaginario construido con retazos de cuentos de miedo. Pasó 2 noches a la intemperie, escondida en un olivar, alimentándose de un trozo de pan que había guardado, esperando el momento adecuado para reaparecer. Se infligió ella misma los arañazos y las magulladuras, rodando por el suelo, frotándose la piel con tierra y piedras para dar veracidad a su sufrimiento. Su actuación ante el lechero fue la obertura de su gran acto final. El motivo, explicó con una calma que helaba la sangre, no era el dinero, era algo mucho más profundo y visceral: el orgullo herido, la humillación constante, las reprimendas por naderías, la indiferencia de don Ricardo y, sobre todo, el desprecio de doña Elvira. El incidente del jarrón fue la gota que colmó el vaso de su resentimiento. No buscaba la libertad, ni una vida mejor, buscaba la venganza. Quería ver el pánico en los ojos de sus señores. Quería que su nombre, el de la familia Morales, se viera arrastrado por el fango de un escándalo público. Quería destruir la paz de la casa que la había oprimido, y lo había conseguido. Cuando Quintanilla le preguntó por José y Manuel, por los 2 hombres inocentes que había enviado al garrote vil, un atisbo de emoción asomó por primera vez a su rostro. Pero no era remordimiento, era desdén. Eran 2 borrachos, 2 nadie, dijo. La ciudad está llena de ellos. ¿A quién le importa la vida de gente así? En esa frase se condensaba toda la tragedia. Clara, la víctima de un sistema de clases cruel,
se había convertido en su más fiel verdugo, utilizando las mismas armas del prejuicio que habían sido usadas contra ella. Había aprendido la lección de sus amos a la perfección. Hay vidas que importan y vidas que no. La orden de liberación para José el Manco y para el joven Manuel fue expedida de inmediato. Salieron de la cárcel de la villa al anochecer, parpadeando bajo la luz de los faroles, como hombres que vuelven de la tumba. Eran libres, pero la marca del garrote vil es una sombra que nunca se borra del todo. La multitud que se congregó para verlos salir ya no era la misma que había pedido sus cabezas. Ahora los aclamaban, les ofrecían vino y monedas, en un intento de lavar la conciencia colectiva. Pero la inocencia, una vez perdida, nunca se recupera del todo. Se perdieron de nuevo en los callejones de Madrid, con la mirada vacía de quien ha visto el rostro de la muerte, por culpa de una mentira. El juicio de Clara fue el acontecimiento del año. Ya no se la juzgaba como víctima, sino como la autora de un engaño monstruoso. El fiscal la llamó la Jezabel de la calle de las Huertas, una maestra del artificio, cuyo corazón estaba más encallecido que las manos de los hombres que casi mata. Su defensa fue inexistente. Se negó a hablar, a mostrar arrepentimiento. Se sentó en el banquillo con la misma expresión impasible que había mostrado en su confesión, una máscara de indiferencia que desafiaba a la corte y a toda la ciudad. Fue declarada culpable de falso testimonio con resultado de grave perjuicio, un crimen que las leyes castigaban con una severidad casi equiparable al asesinato. La sentencia fue leída en una sala abarrotada. 10 años de reclusión en la galera de Alcalá de Henares, una de las peores prisiones para mujeres, seguidos de destierro perpetuo de la Villa y Corte de Madrid. Además, como castigo ejemplar, fue condenada a ser expuesta a la vergüenza pública durante 2 horas en la Plaza Mayor, con un cartel colgado al cuello que rezaba: por embustera y por casi causar la muerte de inocentes. El día de la exposición pública, Madrid entero pareció congregarse para verla. Fue un espectáculo cruel. La misma multitud que semanas antes la había compadecido, ahora le arrojaba verduras podridas e insultos. Pero Clara aguantó el castigo sin derramar una lágrima, con la cabeza alta, mirando por encima de las cabezas de la gente, como si nada de aquello tuviera que ver con ella. Fue su última y silenciosa representación. Después se la llevaron, y su nombre se convirtió en una leyenda susurrada, una advertencia. Para los Morales, la vida nunca volvió a ser la misma. Aunque legalmente eran las víctimas, la sociedad madrileña les pasó su propia factura. El escándalo reveló la dureza con la que trataban a su servicio, y la simpatía inicial se tornó en un juicio moral implacable. Perdieron amistades, contratos, y lo que más les importaba, su preciada reputación. Se convirtieron en el símbolo de esa nobleza de medio pelo, cuya arrogancia podía engendrar monstruos. A los pocos años, vendieron la casa de la calle de las Huertas y se retiraron a una finca en el campo, buscando un anonimato que nunca encontraron del todo. El caso de la criada embustera, como se le conoció en los pliegos de cordel que se vendían por las calles, dejó una huella profunda y duradera. En el ámbito legal, provocó un cambio fundamental. Los jueces y corregidores de todo el reino se volvieron mucho más cautelosos a la hora de aceptar un único testimonio, por muy convincente que pareciera, como prueba suficiente en un caso capital. Se empezó a exigir una mayor carga de pruebas materiales, una investigación más rigurosa de las coartadas y una consideración más profunda de los posibles motivos ocultos. El caso de Clara se convirtió en materia de estudio en las facultades de leyes, un ejemplo paradigmático de cómo la justicia puede ser la primera víctima de una buena historia. Nosotros, los que nos dedicamos a desentrañar los hilos del pasado, vemos este caso como un espejo extraordinario de su tiempo. Es un reflejo de las tensiones brutales que subyacían bajo la superficie pulcra del siglo de las luces. Nos muestra la desesperación de los desposeídos, la arrogancia de los poderosos y la facilidad con que la sociedad, ávida de dramas y de villanos claros, puede ser manipulada. Clara no fue simplemente una mujer malvada. Fue, en cierto modo, una creación de su entorno. Su crimen fue utilizar el único poder que tenía a su alcance, el poder de la palabra, de la narrativa. Construyó un relato que todos estaban predispuestos a creer porque encajaba a la perfección con sus prejuicios. La criada inocente, los señores distraídos y los brutos de los arrabales. Con el tiempo, la historia de Clara ha trascendido los archivos judiciales, ha inspirado novelas, obras de teatro e incluso, ya en tiempos más modernos, alguna película que intenta desentrañar la psicología de esta joven. Algunas la retratan como una psicópata fría y calculadora, otras como una anarquista primigenia que se rebeló contra la opresión con las únicas armas que tenía. La verdad, como siempre,
probablemente se encuentre en un punto intermedio, en ese territorio gris donde la víctima y el verdugo intercambian sus máscaras. Históricamente, el caso simboliza el peligro de la certeza. Nos recuerda que la verdad raramente es simple y que la justicia requiere escepticismo, paciencia y, sobre todo, una profunda humildad. Nos enseña que las historias más conmovedoras pueden ser también las mentiras más peligrosas. Hoy, si pasean por la calle de las Huertas, ya no encontrarán la casa de los Morales. En su lugar se levanta un edificio moderno, con balcones llenos de flores y gente que vive ajena al drama que se desarrolló entre sus muros hace más de 2 siglos. Pero la historia permanece en los legajos polvorientos del archivo, en las páginas de los libros y en la memoria de esta ciudad. Y nos sigue interpelando, obligándonos a preguntarnos cuántas de las verdades que aceptamos cada día se basan en pruebas sólidas, y cuántas, simplemente, en una historia bien contada que estamos deseando creer. La luz, en nuestro Madrid, sigue sin llegar a todos los rincones por igual, y en las sombras, como entonces, se siguen tejiendo las historias más terribles y más humanas.